Xavi Vargas, con quien él es analista de marketing político, con quien vamos a hablar acerca del discurso que si por ahí lo tienes y después lo pones, eh, por lo menos para ir viendo este tema, de la conferencia, discurso, video que da la fiscal general. ¿Qué tal, Xavi? Xavi es experto en temas de mercadeo y se ha especializado en temas de marketing político. Así que, ¿qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola María Dolores, hola José Carlos, qué gusto volver a saludarlos, qué placer poder estar con ustedes de nuevo. Sí, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Sí, por aceptar la invitación. Sí, tan temprano, pero sí, muy contentos. Mira, Xavi, ayer platicábamos con María Dolores acerca del tema, antes de que vamos a tener otra entrevista para analizar lo que dijo la fiscal en todo este tema de la respuesta que le da al presidente Arévalo sobre la cita. Queremos hablar acerca de cómo se vende ella en esta, pues, digámosle, conferencia, video, donde pues en realidad nos está contestando a todos los guatemaltecos qué es lo que le está respondiendo el presidente. Por ahí empecemos, ¿no? O sea, el discurso es, entiendo yo, no sé cómo lo viste tú, debe ser leído a través de un teleprompter. Por momentos ella pues sabe lo que va a decir, entonces se emociona, y toda, pues su lenguaje no verbal, para decirlo de otra manera, su lenguaje no verbal y aquello que quiere dar a conocer a través de este video. Yo creo que es bastante diferente al video que supuestamente le está haciendo a sus subalternos, a los compañeros de trabajo en el Ministerio Público hace unas semanas, en diciembre, estaba más retraída, parecía enferma, pues hasta habla de Dios, pero se nota como diferente. Este discurso que da, ¿qué notas de principal, Xavi, por favor? Bueno, quiero citar a Peter Drucker, no sé si lo recuerdan, es un Ujú. Sí. filósofo, economista, que él hablaba que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y más o menos el 90% de la comunicación trasciende por lo no verbal, es decir, por cómo utilizamos nuestras manos, nuestros gestos, la fijación de la mirada delante de los auditorios. Y bueno, primero, técnicamente, justo esto que decías, José Carlos, hay un ajuste, mal ajuste técnico del teleprompter, que me parece que no es un teleprompter, me parece que es más bien una pantalla que va pasando por ahí y hace que no tengamos conexión visual Sí, con la señora fiscal. sí, Entonces, desde ahí me parece que la mitad de la comunicación se perdió. ok. En segundo punto, hay algunos mandamientos no escritos cuando uno hace televisión, y es que jamás uno viste de verde delante de una cámara, ni verde, ni puntos, ni rayas. Esto me parece que es fundamental, más allá. Ya, Bueno, tomo nota, tomo nota. es importante. Sobre todo por el equipo de comunicación y quién está detrás de ella, quién Ujú. está viendo los detalles, entendiendo la posición de la cámara, que técnicamente para mí debería de ir un poco más cenital, ¿Más qué, perdón? pero más cenital viéndose desde arriba, Ah, ok, Ah, ya. ok. por la forma y las posiciones y los gestos que ella hace. Bueno, estos son temas técnicos. Ahora, si ustedes entienden, yo lo que entiendo de este mensaje de la señora fiscal es que hay una incoherencia entre la redacción del mensaje y los gestos que ella hace. Primero porque pareciera que se está dirigiendo a la población, pero segundo pareciera como que está regañando a alguien, ¿no? Hay una gesticulación de mucho regaño, hay una falta de cadencia en el tono de su voz y en los momentos donde hay que puntualizar y hacer más énfasis en algunas frases, porque su cadencia y la forma en la que ella se expresa es siempre es muy lineal. Es decir, pareciera como cuando nos llamaba nuestra mamá o nuestra abuelita y nos quiere regañar y nos sentaba, ¿verdad? Y empezaba, en esta casa hay algunas reglas, ¿verdad? Si ven, justamente ahorita señala, ¿verdad? Señalar es algo muy poderoso dentro de la comunicación en general y no digamos dentro de la comunicación política, ¿verdad?
hasta pareciera que está haciendo el dedo hacia arriba en algunos casos. Por ejemplo, vean, en este momento justamente eso está pasando, ¿verdad? Está haciendo el dedo hacia arriba. Entonces, así, si ustedes recuerdan cuando se sentían regañados por sus papás, por sus abuelitos, estas eran algunas de las gesticulaciones. Entonces, me parece que más allá que acá haya una teoría dentro de lo que Consuelo Porras quiere compartir y comunicar, lo que hay es una discordia entre lo que ella habla y lo que está escrito, ¿verdad? Y cómo ella lo comunica, que eso es para mí fundamental. En ese sentido, coincido contigo en cuanto a que parece que hay un tema aquí, no se nota natural, pareciera que está algo forzada, y si está enojada tampoco se le nota que esté enojada, se nota algo... no está enojada de veras. No es que no esté enojada, es que como que está más preocupada por tratar de, y no suena y no se oye tan natural, y por otro lado tienes razón en cuanto a que, no lo había notado, pero tienes razón, por un lado parece que nos está hablando y después parece que está regañando pareciera que está, uno siempre que lo regañan se hace a un lado, ¿verdad? Pero ya no sabe si te regaña a ti o te está regañando al presidente. En ese sentido, al comunicar tienes tienes un objetivo, y es que el mensaje llegue. ¿El mensaje era para nosotros o era para la clase política? Yo creo que lo que está diciendo es queriendo ser enfática de quién tiene el poder. Y que aún ostenta poder a pesar de cualquier situación que ha pasado en Guatemala después del 14 de enero. Recuérdense que obviamente, y de esto viene una reacción, que es la citación ya a gabinete de parte del presidente Arévalo. Aquí me parece que hay una discordia desde el inicio. Primero, desde la forma en la que se le cita que obviamente fue una citación pública, ¿sí? Y obviamente se esperaba que hubiera una respuesta pública. Al final del día, creo que nosotros, y sobre todo cuando nos dedicamos a temas empresariales, tenemos que aprender a dividir cuando un mensaje puede ser un WhatsApp, cuando un mensaje es una carta, cuando un mensaje es una llamada telefónica, cuando es un correo electrónico, ¿verdad? Me parece que generar esta discusión públicamente, esta invitación públicamente, obviamente genera otras fuerzas políticas y otras fuerzas públicas que hacen que todos nos involucremos en esta conversación, ¿verdad? Y las respuestas, ustedes se dan cuenta, ya los dejaré después para que analicen el fondo del discurso, pero pasan más o menos 4 de los 9 minutos explicando las razones por las que el Ministerio Público es independiente, ¿verdad? Es autónomo. Esa es una de las primeras frases que la señora Porras hace al principio. Entonces, de ahí de parte, ¿verdad? Si hubiera un poquito más de táctica en su comunicación, yo lo que diría es que debió de ser un mensaje muchísimo más conciso, entendiendo que ambos están hablando a públicos mucho más jóvenes, sobre todo el presidente Bernardo Arévalo, que ha entendido que tiene que interactuar con su electorado, que también está atento a lo que está sucediendo. Y más allá de la edad o el grupo etario al que pertenezca el oyente o el receptor de este mensaje, es un tema de concentrar la atención de las personas. Si no, no tendríamos que estar haciendo análisis, porque analizar 9 minutos es complejo, ¿sí? Hay mucha pérdida de atención y hay mucho riesgo de que los mensajes, aunque queramos ser claros y enfáticos, como ella considera que lo está haciendo, ¿sí? Se está perdiendo muchísimo la atención. Entonces, imagínense, nosotros hemos pasado 9 minutos. Sí, que digas, de intentarlo, sí, me da una risa que digas 9 ¿verdad? minutos, Xavi. El presidente Maduro acaba de dar un discurso de 5 horas. 5 horas, Imagínate eso. Sí, bueno, también el Ministerio Público, ¿te recuerdas que tuvo aquella conferencia de prensa de más de 2 horas el 8 de diciembre, si no recuerdo mal? Y Fidel Castro hablaba hasta por 12 horas. La gente se desmayaba, se enfermaba. Hay gente que le dio ataque cardíaco. Bueno, 9 minutos, eso ya es una exageración. Es para que pongamos atención cómo ha cambiado el tiempo, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo. Claro. ¿Sí? Ahora, una pregunta, el tema de la renuncia, que no estaba contemplada, o sea, era implícito y que no estaba escrito formalmente, y que ella dice que no va a renunciar,
y que es muy enfática. ¿Qué piensas de esto? Vuelvo a la frase de Peter Drucker lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y para mí hoy una máxima en términos de comunicación política, y es que no hay que responder lo que no te están preguntando. Ahí ya el presidente Arévalo coloca 4 puntos fundamentales, si no mal recuerdo, en la invitación. En la misiva, sí, en el oficio. En la misiva, sí. Dentro de los cuales ninguno de ellos es o incluye entender su renuncia o no, ¿verdad? Entonces, hace una aclaración que me parece que sobraba, que es importante aterrizar esos discursos, porque al final nos sigue diciendo cosas que posiblemente queremos saber, pero que nadie le está preguntando, ¿verdad? Entendiendo que ella podía sentirse acosada o necesitada de aclarar ese punto, que está por demás aclarado en las primeras frases, ¿verdad? En la independencia y autonomía del Ministerio Público, etcétera. Creo que ninguno de nosotros esperaba que esta conversación entre el presidente y la fiscal se diera ayer físicamente, ¿verdad? Sin embargo, es importante, o sea, resulta que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público permite que se pueda citarla a la Junta de Gabinete de Gobierno. Entonces ya sucede una acción y reacción, ¿verdad? Pero dentro de todo esto, la aclaración me parece que es exagerada, que puede haber sido una carta también. ¿Qué sucede cuando uno coloca un video de este tipo en una red social? Sobre todo cuando el personaje no es precisamente el más popular en esta coyuntura, genera un debate y abre la conversación, ¿verdad? Y las redes sociales son poderosas y las redes sociales generan conversación de la conversación. Me da mucho la impresión de que este video está hecho como para que fuera tan tajante que en cualquier corte que se le hiciera, y que se pudiera hacer un corte para TikTok o un corte para otra red social, siguiera manteniendo el mismo mensaje. Por eso es que es tan repetitivo y tan enfática esa necesidad de comunicar la importancia de la independencia del Ministerio Público, y que y sobre todo ese llamado a la Constitución que hace a cada rato, ¿verdad? O sea, pareciera que está diciendo la Constitución y la Corte de Constitucionalidad están de mi lado, y quiero que sea enfático en cualquier momento del video que ustedes lo puedan ver, que siga manteniéndose este mensaje. Esa es la única coherencia táctica que yo encuentro al final de esto, que pueda ser un mensaje multicanal y que ella quiera mantenerlo, ¿verdad? Mira, Xavi, hay dos cuestiones que me resaltan de esta última intervención que haces. Una de ellas es que en la misiva, el oficio que le manda el señor presidente a la fiscal general, toca aspectos que por cierto, esos 4 aspectos que tú dices, o sea, recordando algunos, uno es el tratamiento de los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro es el caso de asuntos también de convenios de derechos humanos dentro del país, otro es el caso de los periodistas y el otro es el caso de las vacunas, ¿sí? ¿Cómo va la investigación de las vacunas? Si no me recuerdo mal, ahí más o menos estamos. O sea, no habla nada, no habló nada o no pidió nada del proceso electoral. O sea, si te das cuenta, también lo que no se dijo ahí es nada en contra del movimiento Semilla, lo cual era obvio, porque si no, entonces iba a recibir críticas del presidente, y tampoco nada acerca de lo que pudo haber pasado con el proceso electoral y todos los antejuicios, etcétera, en contra de ellos. Esa parte es interesante, o sea, no hay que dejarla de obviar en la invitación. Pero también del lado aunque el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público obliga a la fiscal, en este caso, a llegar a la reunión del Consejo de Ministros, por cierto que no hay una pena, o sea, no dice, mire, si no llega... ¿Cuál es la sanción? Sí, ¿cuál es la sanción? O sea, ¿va a ser económica, 5,000 quetzales, o se la van a llevar un día preso, o va a perder su antejuicio? O sea, no hay nada, solamente dice debe asistir, ok, lo cual son esas cosas que en el derecho positivo existen en toda Latinoamérica. Pero bueno,
de ese lado, o sea, ella es muy enfática en decir no, y no, y no, pero ¿no crees que hubiese podido haber otra solución? ¿O estamos tan enfrentados que esto ya no se puede y eso es lo que ella demuestra en esta conferencia? Porque ella hubiera podido llegar y decirle, mire, señor presidente, aquí estoy, me vengo a tomar una taza de café con usted, sí, y le cuento que de esto no le puedo contar. Y de esto, pues sí, ahí se está trabajando. Así como te lo estoy diciendo, o sea, así se está investigando. Sí. Y de esto, pues hemos tomado todas las medidas que están en los acuerdos de derechos humanos que ha firmado Guatemala, y tenemos una política de derechos humanos adentro de la institución. Y pues muchas gracias por la invitación, ya me voy. O sea, pareciera ser que también hay una intención de comunicar, como tú dices, o sea, estamos comunicando un enojo, una molestia, ese poder que tú dijiste. O sea, estoy demostrándole a la ciudadanía y al presidente que estoy con todo el poder y lo voy a ejercer mientras pueda. Sí, es un mensaje que para mí cierra con eso, porque al final lo que dice es, y señor presidente, le aclaro que aquí se están investigando todos los casos que usted pide y todos los demás que se le pueda ocurrir. Es un cierre, me parece, como intentando responder todas las anteriores en una sola respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digamos que ahí hay concordancia en la comunicación, o no la hay, ¿verdad? Pero ¿qué concordancia hay cuando pasamos 4 minutos hablando de la aclaración de la autonomía del Ministerio Público? Luego le hace un llamado a actuar de una forma anticorrupta, o le dice: usted que habla de la corrupción, pues ahora es momento de que se ponga manos a la obra, reta, sí. Ajá, y súmese con nosotros. Parecerá todavía, incluso hay un sentido de polarización ahí muy fuerte, ¿verdad? Es seguir dividiéndonos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿verdad? Me parece que el interior de esta conversación o de este mensaje de la señora Consuelo Porras es que ella quiere hacer entender no solo al presidente, sino a la opinión pública, que es justo esto que decíamos, yo tengo todavía muy buena parte del poder. Vean cómo gesticula, ¿verdad? Es muy política esa gesticulación, ¿verdad? Los invito a ver un discurso de Mario Moreno Cantinflas, que es genial, donde en una de sus películas hace una muestra de discurso político, que al final del día es eso, ¿verdad? Es la satirización de la gesticulación exagerada de un político delante de un poder. Perdóname, Xavi, que tengo que hacer esta pregunta, y ya estamos casi al final, pero te tengo que hacer esta pregunta. Para ti, sí, según lo que pudiste ver, la fiscal estaba creyendo que era la verdad o sabía que era una mentira lo que estaba diciendo. O sea, y no estoy diciendo si mintió o no, simplemente si ella estaba convencida de que era la verdad, o no estaba convencida y entendía que estaba dando, pues aquí le decimos paja, ¿no? Sí, le decimos paja. Sí. Yo creo que el convencimiento era más no verbal que verbal y okay. Visual. Cuando nosotros perdemos la conexión visual, básicamente estamos perdiendo la comunicación. Entonces sí es importante que ese contacto visual exista, que conectemos con las audiencias. Me parece que no había conexión. No te puedo decir si decía la verdad o no, si ella se la creía o no. Lo que te digo es que no hubo una conexión visual y no verbal en este discurso. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Xavi, por habernos acompañado e ir entendiendo que el tema de lo que se dice y lo que no se dice. Mientras tanto, pues nosotros estamos en medio de estas discusiones entre ambos políticos. Tal vez más adelante te vamos también a pedir que analicemos algunas de los discursos que seguramente seguirá dando el presidente Arévalo, como para ir contrastando diferentes estilos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Xavi. Un abrazo, José Carlos, un abrazo, mi querida María Dolores. Cuídense.
Igualmente, gracias. Conversábamos con Xavi Vargas, quien es analista en marketing político. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, las implicaciones jurídicas. ¿Qué implica? Está obligada Consuelo Porras a acudir a la situación, a la cita, a la invitación en Consejo de Ministros, que incumpliría en algún incumpliría en alguna falta, no sé si delito, pero tal vez falta. De esto vamos a platicar. Además, algo que no debemos obviar, y es que hoy en nuestro diario 18,000 extorsiones en 2023, de 18,000 denuncias de extorsiones. Sí, 18,000. 18,000 denuncias de extorsiones, y estos delitos que nos afectan en el día a día, que nos afectan a todos, requieren de la coordinación y de el trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público. Claro, por supuesto. Así que... Sí, o sea, no podemos esperar que haya seguridad en este país si no va a existir esa coordinación, que es muy importante que suceda. El presidente lo dice en la invitación, ¿no? O sea, cuando sale a la conferencia dice, sí, se necesita coordinar y por eso la estamos invitando. Habrá y es por eso importante los discursos, porque dejas la salida para una negociación, dejas el espacio, claro, más que la salida, el espacio para una negociación, o es netamente